Bueno, vamos a hacer una referencia de quién es Sergio Massa, ¿no? Dale, vamos a conocerlo en profundidad. Vamos a conocerlo un poquito más en detalle. Hay algunos datos de los que son más próximos y nos permiten identificar más rápidamente a la figura de quién será el próximo ministro de Economía o superministro de Economía. Pero hay algunos que ya han quedado como, viste, la política se recicla tanto. Pasa, sí, cambia tanto. ¿No? Sí, van modificando tantas cosas que en algún momento nos vamos olvidando de algunas cuestiones. Pero vamos a ver un poquito la historia de Massa. Se desempeñó hasta ahora como titular de la Cámara de Diputados. La semana próxima va a asumir al frente un Ministerio de Economía que sumará finanzas, desarrollo productivo y agricultura. Massa va a llegar al Palacio de Hacienda con la particularidad de no ser economista. No es un economista, claro, no es alguien que ya... Él se había graduado como abogado en la Universidad de Belgrano. Está el ejemplo de Cardoso en Brasil, ¿no? Que tampoco era economista, fue ministro de Economía y luego fue presidente. Algunos dicen, bueno, acá hay una intención de Massa de ser el Cardoso de Brasil. Nunca son iguales las realidades, ¿no? Massa había sido titular del ANSES en el 2002 durante la gestión de Eduardo Duhalde. Esa fue, acaso, la mayor vinculación que tuvo con la economía el propio Massa, ¿no? Durante su paso por el ANSES, que llegó hasta el 2007, se quedó durante el gobierno de Néstor Kirchner, generó vínculos con economistas y especialistas en finanzas, y es como que empieza a gestar, digamos, por lo menos una mirada de la economía. Y Massa fue el creador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que dio el fin a todo lo que se había gestado con las AFJP, ¿no? Que después se formalizaría de ese modo, pero un fondo de garantía que fue su marca registrada en el paso por el ANSES. Luego fue intendente de Tigre, donde consolidó ahí su poder de gestión, ganó por los votos y se convirtió en un intendente que en Buenos Aires fue considerado exitoso. Claro, muy activo. ¿Cuál es la cuestión de Tigre? En Tigre vive mucho el poder. Es un lugar donde hay muchas de las grandes mansiones, donde hay dirigentes poderosos. O sea que no pasaba desapercibida la imagen de Massa. A mediados del 2008 fue designado como jefe de gabinete, terminó el conflicto de las retenciones móviles. Y mirá quién sustituyó a Massa, Alberto Fernández. Con la crisis del 2008, mirá. Alberto Fernández dije, bueno, hasta acá llegué, no sigo como jefe de gabinete. Claro, y lo llaman a Massa, porque decían que Massa podía reconstruir poder más o menos como ahora, ¿no? Porque tenía buen vínculo con el establishment, ¿no? Le tocó defender dos cuestiones muy fuertes, ¿no? La estatización de las FJP, en ese momento era Vudú, el titular ya del ANSES, y de Aerolíneas Argentinas, en julio del 2009, como jefe de gabinete. Después llegaría la ruptura con el kirchnerismo en forma que no fue muy clara, porque Massa se fue. Tenés razón que no sin estaba muy enojado con ellos. Se enojó y se fue, ¿no? En el 2009. Algo pasó que Massa dijo, bueno, hasta acá llegué. La conformación creó un espacio disidente en el PJ, luego se llamaría el Frente Renovador, y en el 2013 da el batacazo, ya era intendente de Tigre, al ganar las elecciones para legisladores en Buenos Aires, derrota al candidato del oficialismo, a Martín Insaurralde. Y no es un dato menor porque lo derrota después de la mayor victoria del kirchnerismo en toda su historia. En el 2011, el kirchnerismo gana, Cristina Fernández es reelecta con más del 50% de los votos. Sin embargo, 2 años después, las legislativas pierde frente a Massa, con Insaurralde como candidato. Massa se envalentonó, dijo, si gano esta, soy candidato a presidente en el 2015. Pasaron cosas, ¿no? En el 2015 quedó tercero como candidato a presidente del Frente Renovador y quedó afuera del debate entre Macri y Scioli. Pero hubo una cuestión ahí que se tuvo muy en cuenta. Porque Scioli perdió por un punto. Y se supone que los votos que tenía Massa eran votos del peronismo. Por lo cual dijeron, sin Massa no se puede. Y en el 2019, ¿qué hacen? Fernández le dice, Sergio, vamos a tomar un café, ¿no? Y tras la elección, cuando Cristina dijo, mi candidato es Alberto Fernández, yo voy como vice, al aire, en una entrevista televisiva, Alberto le dice, bueno, te invito a tomar un café. Y lo suman, ¿no? Y encabeza la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires como primer postulante. Ahí retoma el diálogo con Cristina Fernández después de 7 años. No se hablaban. Hacía 7 años que Massa y Cristina no se hablaban. Massa es militante desde joven en la Unión Centro Democrático. Como Vudú nació en la UCD, que fue fundada por Álvaro Sogaray, la derecha, más derecha, digamos.
llegó a ser en la década del 90 presidente de la Juventud de la UCD en la provincia de Buenos Aires, hasta que durante la presidencia de Menem se pasó al justicialismo. Bueno, en realidad Menem incorpora a la UCD como parte de su proyecto político. Y a partir de ese momento, bueno, fue por ejemplo, el legislador nacional más joven que tuvo la Argentina, 27 años tenía en aquel momento, ¿no? Se decía que era, viste, un nombre que se importó de los Estados Unidos, que es el Golden Boy. En Estados Unidos se le decía Golden Boy a los que eran economistas o financistas, sobre todo en Wall Street, que eran expertos, eran los chicos de oro, ¿no? Esos que parecía anticiparse a una carrera muy exitosa. Bueno, se lo denominaba el Golden Boy de la política, 27 años, ya era diputado nacional. Bueno, hoy tiene el mayor poder político dentro del gabinete de Alberto Fernández y en él están puestas las fichas, ¿no? Si a Massa le va bien, todo hace suponer que será el candidato presidencial. Ha puesto todo en él, ¿eh? ¡Qué presión! Y si le va mal, ahí está la complicación. La esposa estuvo muy activa, viste, en las redes sociales ayer, apoyándolo todo el tiempo. Sí, bueno, la esposa es la presidenta de AISA, la presidenta de AISA, que es la empresa de agua potable en Buenos Aires. Bueno, un poco la historia de Massa, no lo dice todo, es muy fanático de Tigre, muy fanático de Tigre, del equipo de fútbol, y además es muy cercano a la embajada de los Estados Unidos, o sea, alguien que convocan habitualmente a la embajada, los sectores del establishment lo invitan a... por eso es que se habla de que podría con Massa destrabarse mucho los fondos que necesita la Argentina. Bueno, un poco la historia del hombre fuerte que ahora tiene el gobierno nacional y que a lo mejor termina siendo el candidato presidencial. Está bueno el repaso porque uno se había olvidado de todo lo que y algunas cosas, sí, algunas cosas. Viste que van y vuelven tanto los políticos que es difícil recordarles todo el caminito. Veía un informe, no me acuerdo en qué programa, que hacían dice, Massa no resiste archivos, porque claro, fue cambiando tanto la historia, que iba pasando cuando criticaba a Cristina, cuando amaba a Cristina, cuando criticaba, viste, fue tanto, claro, pasaron tantas cosas, es muy difícil, fue cambiando tanto. Es muy difícil en la política argentina encontrar coherencia absoluta. Digamos, los Alfredo Palacio, los Blancos, esos ya no están, no están en la política. La política ha sido muy cambiante, ha ido de un lado al otro, uno puede encontrar mayor coherencia en algunos dirigentes, menor coherencia. Hay algunos que son, digamos, no sé, Bullrich estuvo desde la extrema izquierda en los años 70 hasta con la Alianza, hasta con ahora en los sectores más de derecha. Bueno, Massa estuvo con Alzogaray y ahora está con, digamos, no es que han cambiado, hay muchos dirigentes como esos, muchos dirigentes que han pasado por tantas líneas. Es muy difícil seguirles el rastro, pero bueno, está bueno recordarlo ahora que los ojos del país están puestos en él. Que los ojos del país están puestos en él. Ay, qué momento. Gracias. A ustedes.